hermosas, estoy a punto de arreglarme y aprovecho para grabar este video y mostrarles a ustedes porque estoy por empezar a usar por primera vez estos productos de Trestique que me regalaron para que probara durante el evento de Gen Beauty. Es una marca nueva para mí. Todavía no la venden en México, pero eventualmente van a estar llegando por aquí y son unos productos muy interesantes. Entonces por eso me quiero ir arreglando aquí frente a ustedes para que vayan viendo cómo funcionan junto conmigo. Primero, como siempre, voy a aplicar mi crema de Clinique, que es matificante e hidratante, porque mi cara tiende a ser grasa en la zona T. Ahora, déjenme ver qué producto es cuál. Bueno, a ver, primero les muestro este. Además de que están muy prácticos, me encanta que los estuches son así como si fueran lápices, todos se ven así, o crayones, no sé cómo decir. Y este de aquí es la base y viene en barra. Nunca he usado una base en barra, entonces estoy muy interesada en hacer esto. Y lo más padre es que de este otro lado trae una esponjita con una textura muy similar a la del Beauty Blender, con la que me voy a ayudar a esparcir el producto. Entonces déjenme agarrar un espejito y a ver qué tal. La verdad es que no sé qué cobertura tienen estos productos porque nunca los he usado. Creo, según lo que leí, que es ligera. Y yo estoy acostumbrada a una cobertura media a completa, entonces a ver qué tal me siento con esta. Eso lo estoy poniendo creo que demasiado, pero a ver qué tal. Y bueno, ahora sí, lo abro del otro lado para difuminar. Voy a mojar un poquito la esponja que viene aquí de este lado porque estoy acostumbrada a usar el Beauty Blender húmedo. Entonces voy a humedecer esta también. Siento que funciona mejor así. Y la idea detrás de estos productos es que sean muy prácticos para todas las que andamos a las carreras, que no tengamos que sacar como que un estuche completo o una colección completa de maquillaje para poder salir bien arregladas, ya sea al trabajo o a la escuela o a lo que sea. Me viene mucho a la mente mis amigas que son mamás, no tienen mucho tiempo para ellas mismas, entonces algo así pues puede salir arregladita a donde quiera que vayas en poco tiempo. Sinceramente la esponjita está tan pequeña que no estoy muy segura de que me esté gustando como para aplicarlo. Siento que me tardo más por el tamaño tan pequeño, pero obviamente si no tienes un Beauty Blender, pues es la mejor opción. La cobertura sí es muy ligera y no me parece que sea construible. No lo he probado, pero esa es la impresión que me da. De hecho, déjenme lo pruebo de una vez, ya que estoy aquí. Y luego voy a hacer una reseña completa en el blog para que vean todos los detallitos del producto. Pero esto es nada más que me quería arreglar súper rápido y pues aprovechar para arreglarme aquí frente a ustedes para que juntas viéramos el resultado. Es medio construible, pero realmente sigue quedando muy transparente. Y como estoy muy apurada y todavía veo que como que no tiene el acabado que yo espero, voy a usar mi brocha F84 de Sigma. Ya con calma probaré bien cómo se usa esa esponjita. Ok, entonces la cobertura es muy ligera, más o menos como la de mi BB Cream. Ahora les voy a enseñar que también tengo un corrector y a ver qué tal tiene el acabado este. Tengo mucho miedo de que esté muy claro, pero solo tienen creo 3 tonos o 2, no me acuerdo, y este era el más claro, entonces como que no tenía muchas opciones. Está padre que la punta está muy delgadita, porque así puedes llegar muy específicamente a donde quieras, como por ejemplo si son puntitos o algo así. Estoy aplicando el corrector en donde quiero más cobertura y por lo que veo no está tan claro. Ok, y este también tiene del otro lado una como esponjita, pero más delgada. Y esta me gusta como para difuminar en espacios muy pequeñitos, pero como me puse el corrector por todos lados, creo que voy a usar mi brocha también. Y realmente yo estaría usando mi Beauty Blender ahorita, pero como no lo tengo aquí húmedo, pues la brocha es lo mejor. Ok, ya con el corrector como que sí tengo una mejor cobertura. Ya en las partes en las que yo sentía que me faltaba, ya se cubrió por completo con el corrector.
Entonces siento que usando el Beauty Blender estaría muy padre. Porque les digo, las esponjitas que traen estos productos sí son muy parecidas al Beauty Blender, pero como que están muy chiquitas y yo estoy acostumbrada a usar todo el huevito completo. Ahora les voy a enseñar este, que es el rubor. Que de hecho no sé si también sirve para los labios. No, solo para el rubor. Pero miren, es este lapizote gigante. Y viene así y vamos a aplicar en las mejillas. El tono se ve muy bonito, es como un rosita coralito. Y también tiene una brochita de este lado, como angular. Entonces voy a usarla para difuminar. Fíjense, el concepto de estos productos me gusta mucho, que es como que 2 en 1, o sea, el producto y el aplicador. Pero viene tan chiquito que como que está muy compacto y no me termina de convencer, como que no es 100% funcional. Sí cumple su cometido, pero no es, o sea, no escogería usar esta brocha en lugar de una brocha de verdad, o una brocha como esta, no sé. Sin embargo, si andan de viaje o si quieren traer estos productos en su cosmetiquera, sí cumplen con el propósito de que no traigas brochas y aparte el maquillaje. Me gustó el color del rubor, voy a ponerme un poquitito más. Aunque no estoy muy segura, voy a agarrar mi brocha favorita para difuminar rubor en crema o en tinta. Porque es que haz de cuenta que esta y esta son como que el mismo concepto más o menos, que sean como que compactas y lo que sea, pero esta al estar aquí metida en un tubo y no se puede levantar más los pelitos, como que está muy compacto y no me deja tener ese movimiento, esa suavidad, lo siento muy duro. Y con esta, como si hay suavidad, como que lo puedo difuminar mejor, pero en sí el color me gusta, se ve bien. Y por último, el último producto que tengo de esta marca para probar es el que es para las cejas. Es este lapicito y aquí sí voy a necesitar, como mi ceja es un poco larga, voy a necesitar mi spoolie, que es el E80 de Sigma. Me peino mis cejas. Y con este lapicito que viene así como angular, voy a rellenar mis cejas. A ver qué tal está el tono. Especialmente que ahorita traigo el cabello como rojo, entonces no quiero que me quede muy negro el de la ceja. La textura se siente muy bien y no pinta muy oscuro. Me gusta la forma de este lápiz, como que me ayuda a dibujar mejor la ceja. Se me acabó la pila mientras estaba terminando de rellenar mi ceja, pero bueno, el lápiz me encantó. Y del otro lado, este trae un poquito de gel para las cejas. Bueno, no un poquito, trae gel para las cejas. Y pues lo voy a aplicar para sellarlas, porque ya saben que mis cejas son muy largas y las tengo que sellar con gel, si no se mueven del lugar. Me gusta que el gel es más claro que el lápiz, entonces no me oscurece más la ceja. También me gusta el aplicador, porque está como que si fuera un cepillito nada más hacia el frente, no tiene hacia el otro lado pelitos, entonces como que se me hace más fácil de controlar. Y bueno, esos son todos los productos que tengo de la marca. Ahora voy a terminar mi maquillaje con el resto de los productos que siempre uso. Para sellar todo en su lugar voy a usar mi Beauty Blender y el polvo translúcido de MAC. Y ahora voy a usar mi Powder Brush de Real Techniques para quitar el exceso de polvo. Y mis pestañas las voy a cubrir con mi máscara Miss Manga de L'Oreal. Y para los labios voy a probar el rubor de True Stick a ver qué tal se siente, aunque no dice que esté hecho para eso. Y listo. Sí tiene un acabado un poco seco el rubor como para usarlo en los labios, pero si les gustan los labiales mates como a mí, pues es una buena opción. Y este es el resultado final de los productos de True Stick. Mi veredicto final de esta primera prueba, mis primeras impresiones, es que los productos están muy padres, están muy prácticos para el diario y para alguien que quiere arreglarse en 3 segundos, no sé, en el metro o mientras va en el Uber o en un taxi o llegando al trabajo de volada, o si vas a salir de tu casa y quieres estar lista en minutos. Esta es una muy buena opción. Los empaques están padrísimos, me gustaron mucho. Nada más las brochas como que todavía siento que podrían mejorar,
para que se les pueda sacar el mayor provecho a los productos con todo y la brocha. Entonces por lo pronto les puedo decir que sí se los recomiendo, pero a ver cuánto me dura este maquillaje y todo esto lo estarán viendo en el blog. Les voy a poner la página a estos productos aquí abajito en la parte de la descripción de este video. Estos productos los hacen en Estados Unidos, pero los venden a todo el mundo a través de su sitio web y hacen envíos a todo el mundo desde ahí. Entonces, si ustedes están interesadas en probarlos, ahí es donde los pueden conseguir, y como les digo, más adelante van a poder encontrar en mi blog una reseña totalmente completa y a fondo acerca de estos productos y de qué me parecieron después de un rato de haberlos traído en mi rostro, cuánto me duraron o cómo fue evolucionando el maquillaje a través de las horas. Comenten aquí abajo si ustedes ya han usado estos productos o si conocen algún otro producto que sea muy parecido a este. Nos vemos pronto. Besos.